Al comienzo de la serie, nos encontramos con un ejército liderado por una guerrera persiguiendo a dos demonios. Aunque intentan defenderse, terminan acorralados y se ven obligados a saltar por un precipicio. La guerrera nota un pueblo más adelante y temiendo que las criaturas se dirijan allí, decide llevar a sus tropas para investigar. Mientras tanto, en ese pueblo conocemos a Herón, un joven minero que vive en la pobreza. Después de un largo día de trabajo, logra extraer una bolsa llena de mineral y la lleva a vender, pero el comprador solo le ofrece 2 monedas. Bastante decepcionado, pero sabiendo que es mejor eso a no comer, Herón acepta el dinero y regresa con su madre. De repente, escucha un ruido extraño cerca del camino, toma una antorcha y se topa con la guerrera. Ella es Alexia, una arconte de la orden. Le pregunta a Herón si ha visto pasar a algún demonio, pero él no sabe nada. Alexia y sus soldados continúan la búsqueda, mientras Herón descubre que su tío Elías tiene una herida en la pierna. Lo lleva a casa de su madre para tratarlo. Al ir a buscar agua al río para limpiar la herida, Herón se encuentra con una chica, pero al acercarse, descubre con horror que la chica ha sido cortada por la mitad. El demonio aparece, obligándolo a luchar por su vida. La criatura le lanza un pilar de piedra y en ese momento Alexia interviene para rescatarlo. El demonio logra liberarse de la lanza de la guerrera, forzándola a desenvainar sus 2 espadas. Aunque la piel del monstruo es muy dura, no es completamente invulnerable. Alexia logra herirlo, pero él atrapa una de sus espadas y la arroja a un lado. El demonio le lanza el arma de vuelta, pero Herón interviene rápidamente y le clava la antorcha encendida en el rostro, haciendo que la criatura huya en cuestión de segundos. Posteriormente, Alexia ordena a sus tropas que peinen la zona y logran capturar a un individuo encapuchado. Lo llevan ante la gente del pueblo, donde Alexia revela que es un demonio y lo marca con un hierro candente. Al revelar su verdadera forma, ella explica que pertenecen a un culto herético que desobedece a los dioses y busca poder a través de la oscuridad. Tras ejecutarlo, el otro demonio sigue prófugo. Al regresar a casa, Herón no comprende cómo un humano puede transformarse en semejante monstruo. Es entonces cuando su tío Elías le cuenta la historia de la antigua guerra entre Zeus y los titanes. Cuando el último titán cayó, maldijo este mundo y su sangre se mezcló con el mar. De allí nacieron monstruos gigantescos, lo que reavivó la guerra para los dioses. Muchos cayeron en batalla, pero Zeus hizo un pacto con 2 de estas bestias, logrando que traicionaran a los suyos y lo ayudaran. Gracias a esto, los dioses lograron sellar a los monstruos. El dios Hermes encerró sus almas en un caldero, mientras que sus cuerpos fueron arrojados al fondo del mar. El dios herrero construyó un mecanismo para proteger el caldero y evitar que escaparan. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cadáver de un titán llegó a la orilla y fue encontrado por un humano. La oscuridad consumió la mente de esta persona, transformándola en un demonio. Poco a poco, más personas fueron atraídas por el aura maligna del cadáver, comiendo de su carne y mutando en demonios. Los dioses decidieron no intervenir, prefiriendo que la humanidad encontrara su propia fuerza para enfrentar esta amenaza en lugar de depender siempre de ellos. Elías les regala a Herón y a su madre un conejo que había cazado para que puedan cenar. A la mañana siguiente, el cadáver del demonio ha sido incinerado. Alexia se encuentra con Herón y lo invita a unirse a sus fuerzas para combatir el mal, pero él rechaza la oferta. Siente que los habitantes del pueblo los han marginado y si se va, su madre se quedaría sola y desprotegida. Aunque sabe que las criaturas podrían amenazar la seguridad del pueblo, no siente que sea su deber proteger a quienes les han dado la espalda. Herón regresa para empacar y marcharse con su madre, pero los aldeanos se reúnen y acusan a su madre de ser una bruja, culpándola de las nubes negras que cubren el cielo desde que llegaron. Exigen marcarla con el hierro candente para comprobar si es un demonio, pero Herón está dispuesto a arriesgar su vida para defenderla. Viendo que todos tienen miedo de acercarse, el líder del pueblo envía a sus hombres uno por uno a pelear contra el joven. Alexia pasa por el lugar y observa a Herón luchar. Sin embargo, para proteger a su hijo, su madre toma el hierro candente y se quema a sí misma para demostrar que no es un demonio. Herón reflexiona sobre la situación y se da cuenta de que quizás sí debería unirse a Alexia. Elías le aconseja que suba a la montaña, donde encontrará un rosal. Le dice que si excava debajo, hallará mineral suficiente para forjar una espada muy poderosa. Herón emprende la subida, y es en este momento cuando descubrimos que Elías es en realidad Zeus disfrazado. Ares se presenta para cuestionarle por qué interviene en los asuntos de los mortales, pero Zeus argumenta que sus reglas solo prohíben a los dioses participar en batallas, por lo que dar simples indicaciones no es una falta. Siente la necesidad de guiar a Herón, ya que cree que él liderará a la humanidad. Años atrás, la madre de Herón estaba casada con un rey. Durante el parto le pidió a la partera que guardara un secreto. Cuando nació el bebé, el rey lo examinó y al ver que tenía sus mismos ojos, se alegró creyendo que era suyo. Pero de repente nació un segundo niño, de ojos azules. El rey concluyó que este último no era su hijo y decidió deshacerse de él allí mismo. Sin embargo, un águila apareció de la nada y rescató al niño, quien resultó ser Herón. De vuelta al presente, Herón despierta y continúa escalando hasta llegar a la cima, donde encuentra el rosal mencionado por Elías. Regresa rápidamente con los minerales,
pero se frustra al notar que no se pueden forjar de manera convencional. No obstante, Elías tiene su propio método para hacerlo. Herón le cuenta sobre unas extrañas visiones que tuvo en un sueño, y Elías le explica que vio a los soneros, criaturas creadas por el dios de los sueños para recordar a los humanos aquello que han olvidado. Más tarde, Herón busca a su madre y le pregunta sobre esos recuerdos de la época en que era reina. Ella decide no ocultarlo más y confiesa que fue obligada a casarse con un rey conocido por ser un tirano. Poco después de la boda, llamó la atención de un dios, y todos sabemos cuál de ellos tiene fama de mujeriego. Al principio, Zeus tomó la forma del rey, engañándola por completo. Con el paso de los días, ella notaba que a veces su esposo era tierno y amoroso, mientras que otros días era frío y distante. Llegó a pensar que tenía doble personalidad y se enamoró únicamente de su lado amable. Fue el propio Zeus quien le regaló el collar que ella atesora. Con el tiempo, ella se dio cuenta de la verdad y le preguntó a esa personalidad tierna quién era realmente. Zeus tuvo que revelar su verdadera identidad. Justo en ese momento, la diosa Hera, esposa de Zeus, notó su ausencia y sospechó que estaba en el mundo mortal, por lo que Apolo tuvo que llamarlo de regreso con urgencia. Apolo se quedó vigilando, mientras Zeus volvía con Hera y le mentía diciendo que había estado reunido con Poseidón. Apolo se dio cuenta de que Zeus debía estar profundamente enamorado de la madre de Herón, ya que nunca antes había revelado su verdadera forma a un mortal. También notó que ella esperaba un hijo suyo. Poco después, Hera comenzó a vigilarla y descubrió que Zeus tendría otro hijo ilegítimo. Enfurecida, Hera manipuló a los dioses de los sueños para que le enviaran una visión al rey, advirtiéndole que la reina daría a luz gemelos y que uno de ellos no sería suyo. El tiempo avanza hasta el día del parto, momento en el que Zeus tuvo que volar para proteger a Herón. Mientras intentaba ponerlo a salvo, el rey intentó deshacerse del niño, pero la madre intervino, apuñalando al rey en el ojo y empujándolo por el balcón, causando su muerte. Zeus tuvo que llevarse a la madre y al niño lejos de allí, cubriendo el cielo con nubes oscuras para ocultarlos de la vista de Hera, sabiendo que si los descubría, intentaría destruirlos. El hermano gemelo de Herón, sin embargo, se quedó en el castillo. La madre creía que estaría a salvo allí, pero el hermano del rey lo asesinó para usurpar el trono. Tras escuchar la historia, Herón considera que Zeus es un cobarde por haberlos abandonado a su suerte. Sin embargo, pronto comprende que Elías, el anciano que los ha ayudado todo este tiempo, es en realidad Zeus. Frustrado, Herón va a la forja de Elías y la destruye, encontrando la espada que Zeus había dejado para él. Rechaza tomarla y la arroja a un lado. Mientras tanto, Alexia examina un mapa que le arrebató al demonio. Descubre que al mojarlo se revela un segundo mapa oculto. En ese instante, los demonios emboscan y rodean a sus tropas. Y lo más preocupante es que un líder imponente se dirige hacia ella. Al mismo tiempo, Zeus desciende para reencontrarse con la madre de Herón. Ella le ruega a Zeus que los saque de allí a los dos. Al explicarle que no puede hacerlo, ella le reprocha ser un cobarde que le teme más a Hera de lo que los ama a ellos. Zeus pronto se da cuenta de que Hera ha enviado cuervos para vigilarlo y sabe que está ahí. En otro lugar, los soldados de Alexia han sido masacrados por los demonios. El comandante de las criaturas, al ver que Alexia ha escapado con el mapa, ordena a sus seguidores que la busquen. Sueltan a los sabuesos infernales para rastrearla. Zeus decide presentarse ante Herón para pedirle perdón, pero es difícil que un hijo perdone a un padre que los dejó sufrir tantas penurias mientras él solo observaba desde lejos. Zeus se marcha y en ese momento aparece Alexia de la nada, perseguida por un perro de 3 cabezas. Mientras esto ocurre en la tierra, en el Olimpo Ares, Apolo y Hermes tienen un combate amistoso. Ares se enfrenta a los dos con gran facilidad, pero repentinamente Zeus llega y lanza un rayo. Acusa a Ares de haberle revelado a Hera sus aventuras en la tierra. Sin embargo, Hera interviene y aclara que ella lo sabía todo desde el principio, sin necesidad de que nadie se lo contara. Le reprocha a Zeus que nunca le haya entregado su corazón por completo, prefiriendo siempre buscar aventuras con mujeres mortales. Sus constantes visitas a la tierra se han convertido en motivo de burla entre los demás dioses, y ha sido ella quien ha tenido que defenderlo y recordarle sus actos heroicos del pasado. Pero ahora, Zeus es visto como una simple broma. En un intento de demostrar que no está sometido a su esposa, Zeus le advierte que no toque a Herón ni a su madre, pero es evidente que ella no tiene intención de hacerle caso. Hera se da la vuelta y al ver a Hermes llegar, se burla diciendo que acaba de aparecer otro de los hijos ilegítimos de su esposo. Zeus recibe la noticia de que Herón está siendo atacado y pide que aparten las nubes negras para poder observar desde el Olimpo, decidiendo no intervenir físicamente. Herón y Alexia llegan a la casa, pero no encuentran a la madre. El perro de 3 cabezas los alcanza. Alexia se defiende en combate, cuerpo a cuerpo, mientras Herón dispara flechas desde lejos. Pero el sabueso resulta ser extremadamente resistente y se lanza contra Herón, enviándolo por los aires. Alexia tiene que distraer a la bestia para que Herón pueda clavarle una estaca de madera directamente en una de sus cabezas. Aún así le quedan 2 cabezas funcionales. Para empeorar las cosas, una horda de demonios empieza a bajar de la montaña. En ese momento, Hermes disipa las nubes negras y el cielo se ilumina. La madre de Herón y los aldeanos intuyen el peligro inminente y comienzan a huir. Alexia se entera por Herón de que hay un túnel minero que atraviesa la montaña, el cual pueden usar para evacuar al pueblo. Herón regresa para soltar unas rocas que había preparado como trampa, provocando un desprendimiento que aplasta a varios demonios. Mientras tanto, el sabueso infernal se arranca a sí mismo la cabeza muerta para seguir luchando. Herón y Alexia regresan al pueblo, donde ella ordena a los soldados evacuar urgentemente a los civiles. Herón decide buscar primero a su madre, pero en el camino, el comandante de los demonios lo sorprende lanzándole una jabalina. El demonio tiene la habilidad de recuperar su arma mágica
mágicamente, asestándole un golpe imprevisto a Herón. Zeus, observando desde lo alto, le da instrucciones precisas para que esquive los ataques y le aconseja que huya en lugar de enfrentarlo directamente. Herón corre y tropieza con unas vasijas de aceite. Decide derramar el líquido y prenderle fuego para eliminar a algunos demonios. Mientras tanto, el líder del pueblo cruza la puerta principal y decide cortar la cuerda, intentando dejar a Herón atrás. Afortunadamente, Herón logra cruzar justo a tiempo, asustando al líder, quien huye despavorido. La madre de Herón también corre hacia el túnel minero, pero antes de llegar, el comandante de los demonios les corta el paso. Atrapada entre el demonio al frente y los sabuesos detrás, arrastra a una anciana para esconderse en una granja cercana. El comandante de los demonios se presenta como Serafín y pregunta quién es el noble a cargo de ese lugar. El líder del pueblo se adelanta para responder y al escuchar su apellido, Serafín reconoce que pertenece a la realeza, a quienes odia profundamente porque fueron ellos quienes le causaron la cicatriz de su rostro. Serafín pregunta si alguien conoce el paradero de Alexia. Como uno de sus subordinados y el sabueso logran captar su rastro, el demonio ya no necesita al líder del pueblo, así que lo asesina sin piedad y se dirige tras la guerrera. Alexia, que se encuentra escondida, es rápidamente acorralada por los monstruos. Zeus decide intervenir discretamente creando un espeso matorral para enmascarar su olor. Hera, al percatarse de esto, también decide mover sus piezas y envía una ráfaga de viento que arrastra un trozo de tela con el olor de Alexia, directamente hacia el escondite de la madre de Herón. Al ver el inminente peligro, Zeus intenta salvar a su amada, pero Hera convoca a Poseidón para impedir que interfiera en el mundo mortal. La madre de Herón se encuentra cara a cara con la muerte. Zeus comprende que las mismas leyes que él impuso lo han llevado a esta situación y sabe que si decide intervenir, se enfrentará a todos los dioses leales a Hera. Serafín le exige a la madre de Herón que revele la ubicación de Alexia, pero ella realmente no lo sabe. La anciana que estaba con ella intenta defenderla, pero el demonio la atraviesa sin dudarlo. Herón llega corriendo e intenta salvar a su madre, pero su fuerza humana no es rival para el demonio. Serafín nota el profundo odio en los ojos del joven y le dice que ese odio le dará fuerza, ofreciéndole la opción de unirse a él o morir. Sin embargo, considera que matarlo directamente sería demasiado piadoso, por lo que decide asesinar a su madre justo frente a él. Para cuando Zeus se da cuenta, ya es demasiado tarde. Poseidón realmente desea ayudar a su hermano, pero las reglas son claras, y Hera observa con evidente satisfacción. Serafín toma el collar que Zeus le había regalado a la madre de Herón y se marcha. A la mañana siguiente, Alexia sale de su escondite y contempla la masacre. Se encuentra con Zeus, quien llora la pérdida de su amada. Él le advierte que Herón ha sido capturado y que tendrá que rescatarlo ella misma. Luego, Zeus coloca 2 monedas en los ojos de la mujer como rito funerario. Hermes llega para extraer su alma, permitiéndole ver a Zeus por última vez antes de guiarla hacia el inframundo. Allí, el barquero Caronte aparece ante una multitud de almas atrapadas en la orilla. El barquero aparta a las almas errantes y le pregunta a Hermes a quién debe cruzar. Hermes le entrega el pago y le pide que lleve a la madre de Herón, advirtiéndole que la trate con sumo respeto si no quiere enfrentar la furia del dios del trueno. Durante el viaje, el barquero le permite tener una última visión y ella elige ver a Herón para darle unos últimos consejos antes de desvanecerse. En el mundo de los vivos, Herón intenta alcanzar la visión de su madre y casi es mordido por uno de los sabuesos. Pregunta a los demás prisioneros sobre el comandante demonio y se entera de que sigue persiguiendo a Alexia. Ella huye desesperada y salta a un río para escapar, escondiéndose en una cueva detrás de una cascada. A pesar de sus esfuerzos, Serafín la encuentra y la acorrala. Para sorpresa del demonio, la figura de Alexia se transforma en Hera. La diosa decide mostrarle a Serafín visiones de su propio pasado, revelándole que es el hijo del antiguo rey y el hermano gemelo de Herón. Aquel año su tío ordenó arrojarlo al mar, pero una sirvienta se apiadó de él, lo rescató y lo crió en secreto. Cuando la mujer que lo salvó huía y se escondió en una cueva, un enorme oso apareció. Hera escuchó sus súplicas y decidió ayudarla, domesticando al animal. Así, Serafín creció bebiendo leche de osa y conviviendo con ellos durante años. Pero un día los hijos del malvado tío descubrieron que él seguía con vida y comenzaron a cazarlos. Asesinaron a la familia de la hermana de su madre adoptiva para obtener información y llegar hasta ellos. Cuando su madre adoptiva estuvo en peligro, Serafín logró matar a uno de los nobles con una flecha, lo que provocó que los demás comenzaran a perseguirlo. Los osos salieron a defenderlos y justo cuando él creía que su madre estaba a salvo, uno de los hombres la asesinó brutalmente, además de arrebatarle un ojo a Serafín en el proceso. Los osesnos también fueron masacrados, pero en ese instante, la madre osa apareció y acabó con el resto de los atacantes, aunque el principal culpable logró escapar. Serafín abandonó el bosque y emprendió un viaje para vengar la muerte de su madre. Aprendió rápidamente a matar para sobrevivir y pronto localizó al hombre responsable. Justo cuando el noble se encontraba relajado en compañía de una mujer, Serafín apareció por la espalda y lo apuñaló. Usó la misma daga con la que ese hombre le había arrebatado todo, clavándosela en el ojo izquierdo como retribución antes de escapar. Sin embargo, fue perseguido y forzado a saltar por un acantilado, siendo arrastrado por las olas hasta una cueva.
cueva, donde encontró el cadáver de un titán, se dejó seducir por las voces oscuras, comió la carne de la bestia y se convirtió en demonio. Empuñando un arma forjada con los restos del titán, masacró a 12 de los soldados que lo perseguían. Los 3 sobrevivientes suplicaron por sus vidas y se convirtieron en sus sirvientes. Hera le dice que él debió haber sido rey, pero la interferencia de Zeus en el mundo de los mortales lo condenó a esta trágica vida. Le muestra cómo fue manipulado sin saberlo para matar a su propia madre biológica. Lo único que Hera le pide a cambio es que se rebele contra Zeus, el verdadero culpable de todas sus desgracias. Mientras tanto, Herón y los demás prisioneros son llevados a un barco para ser usados como esclavos, y Alexia llega al territorio de los centauros. Su propósito allí es encontrar a Quirón, un centauro sabio que puede ayudarla a descifrar el mapa. Al encontrarlo, le entrega el documento y él le explica que debe leerse utilizando un mapa estelar. Esa misma noche, Quirón logra proyectar las estrellas y descifra la ubicación, pero los demonios, anticipando sus movimientos, llegan para tenderle una emboscada. Quirón, negándose a arriesgar a su pueblo, se ve forzado a entregarla. Durante el caos, él voltea un cuenco con barro de forma deliberada, dejando caer el mapa al suelo. Finge someter a Alexia y pisa el mapa con el barro antes de entregárselo a Serafín. El centauro intenta mantener a Alexia bajo su custodia, pero el demonio amenaza con masacrar a su pueblo, obligando a Quirón a entregarla. Mientras tanto, en el barco, Herón y 2 compañeros discuten un plan de fuga. Serafín, tras capturar a Alexia, le entrega el mapa a un subordinado herido al que Alexia le había cortado la mano previamente. El demonio se reúne nuevamente con Hera, quien le ordena destruir la espada que Zeus creó para Herón. También le encomienda la tarea de eliminar a Herón. Serafín se dirige a la antigua casa de su hermano y la examina detenidamente, tratando de imaginar cómo era la vida de su madre biológica. Busca en los alrededores y pronto encuentra la espada que Hera mencionó, un arma capaz de cortar prácticamente cualquier material. Al presenciar su increíble poder, decide quedársela. En el mar, Herón nota que los demonios detendrán el barco para reabastecerse, por lo que decide que es el momento de escapar. Antes de actuar, les pregunta sus nombres a sus compañeros. El de azul se llama Evios y el otro es Cofi. En el momento indicado, ambos piden permiso para ir al baño al mismo tiempo. Fingen una pelea y el guardia demoníaco los empuja de regreso a sus asientos, pero la distracción le permite a Evios robar las llaves. Evios le pasa las llaves a Cofi para que abra los grilletes, mientras Herón bloquea la visión del guardia. Logran liberarse y atacan al demonio. Los otros 2 guardias se dan cuenta, pero Herón los neutraliza rápidamente. Uno de los demonios intenta tocar la campana de alarma, pero Evios le lanza una cuerda y Cofi lo tira hacia atrás. El resto de los cautivos se amotinan y toman el control del barco con la intención de regresar a tierra firme. Tienen éxito y planean zarpar hacia la libertad. Mientras tanto, en la costa, Alexia está a punto de ser embarcada en otro navío cuando ve que un barco gira bruscamente y embiste al de los demonios. En el Olimpo, Hermes le informa a Zeus que vio a Hera conspirando con Serafín, lo que sugiere que la diosa está apoyando a las criaturas oscuras. Zeus observa que Serafín lleva su espada con la intención de cazar a Herón, y enfurecido, desata una tormenta de rayos que destruye el barco enemigo y hace hervir el mar. Alexia aprovecha la confusión para escapar. La furia descontrolada de Zeus es vista por los demás dioses, lo que presagia serios conflictos en el Olimpo. Serafín logra llegar a la orilla. Mientras Herón se reencuentra con Alexia, Zeus desciende nuevamente a la tierra para advertirles que los dioses han comenzado a intervenir directamente. Serafín ataca a los cuervos de Hera y ella lo rechaza con una fuerte ráfaga de viento. Él la acusa de engañarlo al enviarlo a matar a alguien que está bajo la protección directa de Zeus. Hera le asegura que la intromisión de su esposo no afectará sus planes, pero el demonio se niega a seguir siendo su peón. Ella le promete entregarle la ubicación de su odiado tío, pero a cambio necesita que él encuentre el caldero oscuro, ya que él puede caminar libremente por la tierra y ella no. Mientras tanto, Herón le dice a Zeus que no necesita su ayuda, pero el dios está decidido a protegerlo a toda costa. Le indica a Alexia y a Evios que deben llevar a la gente más allá de las montañas para encontrar los restos del titán y quemarlos, ya que esa es la única forma de debilitar a los demonios. Le asegura a Alexia que pronto recuperará el mapa, por lo que no debe preocuparse. Zeus llama a un grifo para que Herón lo monte y se eleva en el cielo. Herón sigue a Zeus montado en la criatura y llegan al monte Olimpo, sorprendiendo a todos los presentes. Hera aparece enfurecida con Zeus por atreverse a llevar a su hijo bastardo hasta allí. Zeus argumenta que debe enmendar sus errores, ya que el caos en la tierra es culpa suya. Jura no volver a traicionarla, pero Hera responde que solo lo perdonará si le trae la cabeza de Herón. Evidentemente, Zeus se niega, lo que divide al Olimpo en 2 bandos. La mayoría decide apoyar a Hera, mientras que unos pocos se mantienen leales a Zeus. Él le advierte a Poseidón sobre las consecuencias de unirse a ella, pero su hermano le responde que es un tonto por oponerse a Hera. Más tarde, Zeus lleva a Herón a una arena de entrenamiento para que despierte su poder de semidios, enfrentándolo a un autómata creado por el dios herrero. Herón, al carecer de experiencia marcial, pelea impulsado únicamente por la ira y su fuerza bruta. Zeus intenta enseñarle a mantener la calma y pelear con estrategia, pero Herón no logra mejorar, lo que frustra a Zeus y hace que le hable de manera severa, provocando que el joven se
marcha enojado. El dios herrero le aconseja a Zeus que actúe más como un padre comprensivo y menos como un dictador, ya que esa actitud solo alejará más a su hijo. Mientras tanto, al grupo de Alexia aún le quedan varios días de viaje. Evios empieza a quejarse por la distancia y junto con Coffee reflexionan sobre las crípticas palabras de Zeus, quien insinuó que una decisión del pasado de ambos había sido un error fatal. De vuelta en el Olimpo, Zeus se sincera con Herón, le confiesa que está intentando ser un buen padre, pero que realmente no sabe cómo hacerlo porque nunca tuvo a nadie que le enseñara. Aunque conoce los secretos del universo, la paternidad es un terreno desconocido para él. Le pide una oportunidad y lo cita para entrenar al día siguiente. Sin embargo, tras otro día completo de entrenamiento, Herón no muestra mejoría. Zeus detiene la práctica y le aconseja que deje ir su ira, pero Herón responde que no puede hacerlo, ya que esa ira se debe a que dejó morir a su madre. Zeus admite su impotencia en ese momento y explica que no puede destruir a Serafín porque, al fin y al cabo, es el medio hermano de Herón. Paralelamente, Alexia hace una pausa en el camino. Se aleja del grupo y se encuentra con Quirón, quien le devuelve el mapa y le indica una ruta secreta, sin vigilancia demoníaca, por la que podrán infiltrarse. Herón sigue entrenando sin obtener resultados, sin embargo decide hacer a un lado su rabia y concentrarse en observar a su oponente. Al notar un punto débil, bloquea un ataque y apuñala al autómata en ese lugar preciso, para luego empujar la espada profundamente. Zeus lo felicita por el progreso. En ese momento, Hermes llega para informar que Hera y los demás dioses se dirigen al inframundo. Hades no se ha unido a la rebelión porque prefiere mantenerse neutral. Zeus también se da cuenta de que las Moiras, las diosas del destino, desean ver a Herón, así que lo lleva ante ellas. Herón debe entrar solo. Las diosas lo llaman y le revelan que conocen su destino y su futuro, pero no pueden decírselo para que él mismo tome sus decisiones. Le muestran el hilo de su vida, donde puede ver todo su pasado y presente, pero el hilo se divide en dos caminos. Al tocarlo, comprende que esas son sus dos opciones. Ve una visión en la que el grupo de Alexia muere al tomar ese supuesto camino sin vigilancia. Ahora debe decidir si quedarse a entrenar para despertar su poder o arriesgarse y acudir al rescate de sus amigos. Herón elige la segunda opción y sale corriendo. Zeus intenta detenerlo, advirtiéndole que no está listo, pero él lo ignora y se marcha. Después, Zeus baja a la tierra para hablar con Serafín. Le revela que su trágico estado actual es solo en parte culpa suya. Admite que fue un error subestimar la codicia de su tío, pero le aclara que fue él y no Hera quien hizo que la madre osa lo criara. Hera lo abandonó, pero Zeus intervino para ayudarlo. Incluso cuando perdió el ojo, fue Zeus quien tomó la forma del oso para protegerlo. Le explica que Hera lo guió directamente hacia su madre biológica, provocando que la asesinara sin saberlo. Le advierte que, le crea o no, Hera solo lo está usando, mientras que él no tiene intenciones ocultas. Le entrega una moneda que le ayudará a cobrar su venganza y se marcha. Por otro lado, Quirón guía al grupo de Alexia hasta los campos muertos. Se trata del antiguo campo de batalla entre dioses y titanes. Quirón les advierte que no deben correr para no provocar a los monstruos del lugar y sobre todo que jamás miren hacia atrás. Alexia se despide de Quirón, sabiendo que su pueblo necesita su sabiduría. Al adentrarse en la espesa niebla de los campos muertos, Coffee mantiene a Evios cerca. Ambos se encuentran con una ilusión de demonios, pero Coffee se da cuenta del engaño y le dice a su amigo que sigan adelante sin hacerles caso. Otro hombre es engañado por las ilusiones, voltea y pierde la vida. Una mujer cree estar cubierta de arañas, entra en pánico, mira hacia atrás y también es consumida por el lugar. Los demás se mantienen firmes, ignorando las perturbadoras visiones. Alexia ve una ilusión de su difunta madre y al intentar seguir adelante, aparece una visión de su padre culpándola por la muerte de su madre. Con gran dolor, Alexia lo ignora y corre hacia la salida. Los sobrevivientes logran superar la niebla, pero al llegar a la entrada, un demonio bloquea su camino. De repente, Herón aparece, atraviesa la cabeza del monstruo con una flecha y les dice que está allí para devolverles el favor. Mientras tanto, Serafín llega a la montaña que aparecía grabada en la moneda y encuentra a su tío, quien vive recluido criando gallinas y cultivando vegetales. El hombre sabe que ha venido a vengarse y está preparado para su destino. El demonio le corta los dedos para vengar a su madre adoptiva, luego le corta una pierna por la familia de la hermana de su madre y finalmente le saca un ojo. La tortura se convierte en una carnicería despiadada hasta que el hombre muere en agonía. Por su parte, el grupo de Herón sigue el mapa y llega a las profundidades de una cueva. Allí deberían encontrar el cadáver del titán, pero no hay nada. En su lugar, los demonios los están esperando. Serafín se acerca a Herón reconociendo su lazo de sangre y le ofrece la oportunidad de unirse a él como hermanos para derrocar a los dioses que tanto dolor les causaron a ambos y a su madre. Herón se niega afirmando que no aprueba esa masacre despiadada y decide no someterse a su hermano mayor. Con un disparo certero, desarma a Serafín y huye con su grupo. Serafín ordena perseguirlos, pero muchos de sus subordinados se sacrifican para cubrir su escape. Los cuatro logran llegar hasta el grifo y emprenden el vuelo. Como no hay suficiente espacio para todos, Evios es llevado por las garras del grifo. Hera reprende a Serafín por haber arruinado sus planes una vez más. Herón lleva a
su grupo de regreso al monte Olimpo. Al notar que Hermes los espía, Hera ordena a Ares que lo ataque. Ella le roba el brazalete de invisibilidad a Hermes, obligando a Apolo a descender y pelear contra Ares para ayudar a Hermes a escapar. Apolo intenta huir, pero Ares le lanza un martillo que lo derriba de su carruaje. Tras recibir un fuerte golpe, Apolo es arrojado al mar. En la tierra, Serafín vuela sobre el océano y encuentra una grieta profunda. Se sumerge y halla la mítica caja de Pandora, el artefacto que sella el alma de los titanes. Al intentar tomarla, despierta a un colosal guerrero de agua creado por el dios herrero para protegerla. Serafín lanza su jabalina, pero el guardián la desvía con facilidad. Sin embargo, empuñando la espada de Zeus que todo lo corta, logra amputarle una pierna al guerrero, salta hacia él, le clava el arma en el ojo y aprovecha la oportunidad para escapar con la caja. Hera apareció para arrebatar la caja y liberar las almas de los titanes. Tras escuchar por boca de Hermes que Hera había perdido la razón, Zeus es repentinamente apuñalado en el cuello por él. Sin embargo, el verdadero Hermes llega corriendo poco después, revelando que quien atacó a Zeus era la mismísima Hera disfrazada. Ella se marcha, dejando a Zeus gravemente herido e inconsciente. La amenaza de los titanes se acerca inexorablemente, y Zeus, debido a sus heridas, no está en condiciones de enfrentarlos. Mientras tanto, Hera intercepta a los titanes y les exige que la escuchen y obedezcan sus órdenes, amenazando con volver a encerrar sus almas en la caja si muestran alguna resistencia. El líder de los titanes detiene a los suyos para escuchar su propuesta. Hera les pide que asesinen a Zeus, prometiéndoles que el mar volverá a ser suyo. Poseidón, tras presenciar esta escena, decide retirarse. Por su parte, Zeus utiliza sus rayos para cauterizar su herida justo cuando Poseidón llega a su lado. Al ver que su hermano viene acompañado de Apolo, Zeus deduce inmediatamente que Hera planea entregar los dominios de Poseidón a los titanes. Ahora necesitan recuperar la caja de Pandora, y Zeus tiene un plan. Dado que Hera tiene toda su atención puesta en él, Zeus decide usarse a sí mismo como cebo para distraerla, esperando que alguien, lo suficientemente sigiloso, pueda recuperar la caja. Hermes se ofrece para la misión, pero Herón señala que él sería el primer sospechoso de Hera. Por ello, Herón se ofrece como voluntario, argumentando que Hera jamás esperaría que un mortal hiciera algo así. Hermes duda en dejar el destino del mundo en manos de un humano, pero Zeus confía plenamente en su hijo. Mientras tanto, los autómatas de combate creados por el dios herrero se preparan para defender el monte Olimpo, y los soldados, al igual que Alexia y su grupo, se alistan con armaduras y armas. Apolo se acerca a Herón para entregarle un arco y flechas divinas, demostrando que, al ser también un hijo ilegítimo, no siente ningún desprecio hacia él. En ese momento los gigantes hacen su aparición, acompañados por los dioses que se oponen a Zeus. Es entonces cuando Ebios y Cofi confiesan un grave error de su pasado. Resulta que fueron ellos quienes vendieron el cadáver del gigante a los demonios que Alexia perseguía. Herón les dice que esta es la oportunidad perfecta para redimirse. Las fuerzas de Zeus inician el combate disparando artillería hacia abajo. Hermes desciende creando un tornado que arrasa con el ejército demoníaco, seguido de cerca por los soldados de Zeus. Sin embargo, un titán los aplasta y el resto cae ante Ares y las tropas de Hera. Zeus comienza a lanzar rayos, dando la señal para que Herón actúe. El grupo de Herón se esconde dentro de los proyectiles de los cañones para ser lanzados al campo de batalla sin ser detectados. Aterrizan a salvo y Herón dispara una flecha dorada para que el bando de Zeus reconozca su posición y ajuste el fuego. Los titanes avanzan implacables y comienzan a destruir la presa del Olimpo, mientras un titán volador succiona a los soldados de Zeus desde el aire. Al romperse la presa, Poseidón aprovecha el torrente de agua para arrastrar a los titanes. Zeus se lanza al agua y desata descargas eléctricas para repeler a los titanes y demonios sumergidos, pero apenas los dos hermanos cruzan miradas, son atacados brutalmente. Mientras tanto, el grupo de Herón logra infiltrarse en el campamento enemigo y comienza a buscar la caja, aunque sin éxito inicial. De pronto, Herón escucha un sonido que le hace sospechar que ha dado con su ubicación. Monta en su grifo hacia el cielo y descubre que los cuervos de Hera custodian el artefacto. Hera, concentrada únicamente en destruir a Zeus, ignora sus advertencias sobre una inminente traición de los titanes. Ella le arroja una avalancha de rocas, a lo que Zeus responde con un poderoso rayo. Este impacto hace caer a los cuervos, permitiendo a Herón acercarse a la caja. No obstante, Serafín y algunos titanes notan sus intenciones y cambian de objetivo. Aprovechando el caos, el líder de los titanes ataca a Hera con la intención de partirla en dos, obligando a Zeus a intervenir. Apenas logra salvar a su esposa, Zeus es atrapado por el inmenso titán. Por su parte, Herón es interceptado por Serafín. El gigante, tras capturar a Zeus, se dispone a aplastar a Hera. En ese instante crucial, Zeus le hace un guiño a su esposa antes de liberar un ataque devastador que aniquila al titán, un golpe del cual él mismo no sale ileso. Cuando Hera intenta alcanzar los restos de Zeus, Serafín le arroja una jabalina que le corta el brazo limpiamente. La diosa huye siguiendo a sus cuervos, mientras Serafín consigue lo que buscaba, el brazalete de Hermes que le permite controlar la caja. Convencido de su victoria, se proclama el nuevo amo. Ares cae derrotado y Hermes, al intentar socorrerlo, es capturado por un titán. Apolo es su
succionado por la criatura voladora y Poseidón se queda sin opciones. Sin embargo, Coffee se abalanza sobre Serafín y logra arrojar la caja hacia Herón antes de ser lanzado por los aires, permitiendo que Herón la atrape. Alexia, tras derribar a la montura de Serafín, hace que el demonio caiga al suelo. Él le lanza su jabalina y aunque ella usa su escudo, la fuerza del impacto la manda a volar. Enfurecido, Herón se lanza sobre Serafín golpeándolo repetidamente en el rostro para vengar a Zeus, pero el demonio lo sujeta y lo arroja lejos. Serafín lo atrapa por el cuello y recupera su jabalina. Herón intenta resistir, pero finalmente decide soltarse, permitiendo que el arma lo perfore, empujándola para que atraviese su propio cuerpo y alcance a Serafín. Tras un forcejeo, Serafín logra sacarse el arma, pero Herón lo retiene y convoca un poderoso rayo que fulmina al demonio. Serafín es derrotado, pero el titán que Zeus había intentado destruir sigue con vida. Cuando este intenta atacar a Herón, el joven arrastra el cuerpo de Serafín hacia la caja y logra sellar a los titanes una vez más. Poco después, Herón despierta rodeado de sus medios hermanos, quienes le expresan lo orgullosos que están de él, al igual que lo estaría Zeus. Al salir, Herón observa a los dioses reconstruyendo el Olimpo y confirma que el grupo de Alexia está a salvo. Mientras tanto, Serafín despierta en un lugar oscuro. Al intentar convocar su jabalina, un dios aparece, elogiando su habilidad con esa arma. Se trata de Hades, y este es el inframundo que le aguarda, un lugar mucho peor de lo que jamás imaginó. Sin embargo, Hades le ofrece salvarlo de ese destino con una sola condición: que se someta a él. Así damos inicio a la segunda parte de esta historia. Hades ha decidido intervenir para alterar el equilibrio del mundo. Cansado de la desolación de sus dominios, planea junto a su esposa Perséfone tomar el control del Olimpo y reescribir el orden divino. Para ello, libera a 3 espectros con la misión de espiar a los dioses. La narrativa nos lleva tiempo atrás, al clímax de la batalla entre Hera, los titanes y Zeus. Los 3 espectros se infiltran sigilosamente aprovechando el caos. Cuando Hermes genera el tornado, se ocultan en la nube de polvo para adentrarse en el terreno. Esquivan a los titanes y se dirigen hacia la artillería manejada por los autómatas del dios herrero. Crean la ilusión de un cuervo como distracción y logran incapacitar a las máquinas defensoras. 2 de ellos se quedan montando guardia, mientras el tercero se infiltra en las instalaciones. Simultáneamente, Zeus desata sus rayos, dando a Herón la señal para actuar. Al llegar a las catapultas, Herón se encuentra con el grupo de Alexia. Aunque intenta convencerlos de no participar, ellos ya han tomado su decisión. Alexia confiesa que siempre vio en él el mismo potencial que tenían los discípulos del centauro Quirón. Luego, Zeus le entrega un anillo de cuero a Hestia y Atenea, encomendándoles la tarea de recuperar una piedra divina y llevársela a la diosa Gea. Es imperativo que Hera no se haga con ella. Aunque es una misión sumamente peligrosa, Zeus sabe que solo puede confiar en ellas. Por otro lado, el espectro infiltrado llega a un santuario oculto. Tras activar una trampa accidentalmente, es atacado por las estatuas guardianas, pero usa su habilidad de camuflaje para evadirlas y llegar a una zona segura. Sin embargo, se topa con una puerta que no puede abrir. En ese momento, Hestia llega con el anillo para desbloquear la entrada. El espectro se prepara para asesinar a Hestia, pero retrocede al ver que Atenea la acompaña. Hestia intuye una presencia, pero el espectro se oculta a tiempo. Ella pronuncia las palabras para abrir la puerta y finalmente toca la piedra divina. Al hacerlo, el artefacto reacciona con violencia, obligándola a envolverlo para poder transportarlo. Al salir y reunirse con Atenea, ambas emprenden la huida justo cuando el titán volador comienza a succionar a la gente. Los 3 espectros las persiguen y atacan en el primer descuido, pero Atenea levanta su escudo para proteger a Hestia, quien responde lanzando ráfagas de fuego. A pesar de esto, los espectros son sumamente veloces. Con el titán acechando desde el cielo y los espectros por detrás, la situación es crítica. Atenea toma la delantera, guiando a Hestia por una ruta de escape. Aunque logran evadir el ataque inicial, los espectros continúan acechándolas. Ahora deben encontrar la manera de cruzar el campo de batalla sin ser detectadas. Atenea tiene un plan y guía a Hestia a través del caos. Los espectros, por su parte, reclutan a 3 demonios carroñeros para que den caza a las diosas. Mientras la ola de Poseidón inunda el campo, Atenea se abre paso aniquilando demonios, pero los carroñeros logran acorralar y atacar a Hestia. Ella utiliza sus llamas para defenderse, pero estas criaturas son astutas. Esquivan sus ataques y trabajando en equipo consiguen arrebatarle la piedra. Hestia los persigue desesperada para recuperarla, mientras los espectros aguardan el momento oportuno. Durante el forcejeo, Hestia observa el momento exacto en que Zeus se sacrifica para destruir al titán. De forma repentina, el poder de la piedra fluye hacia ella, envolviéndola en llamas que incineran a 2 de los carroñeros. Usando su fuego para volar, se da cuenta de que la siguen. Desciende y maniobra hábilmente para despistar a una lechuza enemiga, contraatacando justo cuando ésta la sigue a ciegas. Uno de los espectros queda cegado por el ataque, y cuando Hades le pregunta qué ha visto, el espectro revela la posición de Hestia, ganándose un perdón temporal. En otro frente, Atenea se une a Hermes para rescatar a Herón, quien había quedado atrapado bajo la mano del titán. Mientras Hermes lo lleva de regreso al Olimpo, Herón escucha una voz en sus sueños que le insta a recuperar la espada forjada por Zeus con el fin de salvar a Serafín. Repentinamente, Herón cae del lomo de Hermes antes de perder por completo el conocimiento. Por su parte, Hestia llega al templo de Gea y se encuentra con ella. La diosa primordial comprende que la presencia de la piedra significa que Zeus ha caído en combate y decide asumir
hacer su voluntad guiando a su hijo. Hades regresa al inframundo frustrado por el fracaso de su plan, consciente de que la piedra ahora está en poder de Gea y nadie podrá tomarla sin su consentimiento. Perséfone, sin embargo, se muestra optimista, convencida de que encontrarán la piedra y cobrarán venganza por las injusticias sufridas. Al mirar un jarrón, recuerda que pueden utilizar a Serafín. Hades se dirige al cadáver del demonio y coloca 2 monedas en sus ojos para asegurar su pasaje con el barquero. Los días siguientes, Herón sufre constantes pesadillas sobre la batalla. Su tormento es tal que, incapaz de dormir, se levanta para comprobar cómo están los demás. Alexia se da cuenta y decide seguirlo. De manera impulsiva, Herón monta en un caballo alado y regresa al lugar donde le quitó la vida a Serafín. Los recuerdos lo abruman, haciendo que desate un rayo en la zona. Alexia lo observa sorprendida, pero comprende su angustia. Ella le asegura que hizo lo correcto y que Serafín debía pagar por sus crímenes, pero Herón argumenta que, aunque Serafín estaba equivocado en sus métodos, tenía razón en algo. Los dioses son tan imperfectos como los humanos y no hay razón para someterse a ellos. Mientras tanto, Serafín llega al inframundo y se encuentra con Hades, quien le propone una alianza. El dios le dice que aquellos que arruinaron la vida del demonio también arruinaron la suya. Le ofrece 2 opciones: unirse a él o enfrentar el juicio de las almas. Serafín elige la segunda y es encadenado para ser llevado ante el tribunal, donde es declarado culpable de innumerables atrocidades. Al ver nuevamente las memorias de su madre y su hermano, revive el trauma de su pasado, pero en lugar de sentir compasión, terminó convirtiéndose en la misma clase de monstruo que tanto odiaba. Peor aún, se dejó manipular por Hera, provocando una masacre en el Olimpo. A pesar de todo, el tribunal reconoce que alguna vez conoció el amor y la bondad, ofreciéndole una oportunidad de redención si muestra arrepentimiento. Serafín lo rechaza y los jueces lo condenan al Tártaro, pero Hades interviene para dejarlo hablar. El demonio acusa a los 3 jueces de ser simples títeres enriquecidos por Zeus, afirmando conocer sus despreciables acciones antes de convertirse en magistrados del infierno. En un arranque de furia, asesina a 2 de los espectros, lo que enfurece a los jueces, quienes invocan a un demonio para someterlo. Más tarde, Hades se reúne con Perséfone en lo que será su último día juntos, ya que el invierno se acerca y ella debe regresar al Olimpo. Ella crea un árbol especial para que Hades tenga compañía durante su etapa de soledad. Al enterarse de la situación de Serafín, le aconseja a su esposo que intente persuadirlo con gentileza, actuando como una figura paterna. Poco después llega el carruaje que llevará a Perséfone de vuelta al Olimpo. Su hija no soporta la idea de la separación, pero ambos le prometen que esta será la última vez que su madre tenga que irse. Perséfone sube al carruaje y Hades, al ver la tristeza de sus hijos, jura cambiar estas crueles reglas. Tras esto, desciende al Tártaro para hablar con Serafín. El demonio rechaza su ayuda, pero Hades le asegura que lo necesita, recordándole que fue él quien lo guió a comer la carne del titán para obtener poder y quien le permitió usar su arma. Hades se identifica con él, afirmando que ambos han sido maltratados por los mismos dioses y que él es diferente al resto del panteón. Le relata cómo tras la caída del titán primordial, su sangre engendró a otras bestias. Lo que ignoraban era que, además de esos gigantes, un titán oculto continuaba fortaleciéndose en las profundidades del mar. Llegado el momento, este monstruo despertó y desató el caos, obligando a los dioses a intervenir. Tras una larga y equilibrada batalla, lograron sellarlo, prohibiendo que se pronunciara su nombre para evitar su despertar. El inmenso poder de este ser fue condensado por una diosa en una piedra, y Zeus, considerando que nadie era lo bastante sabio para poseerla, la ocultó, dividiendo el mundo en los dominios de los dioses, los mortales y los monstruos. Al principio Hades aceptó esta división, pero con el tiempo comprendió la injusticia de que Zeus y Hera siempre conservaran el paraíso. Ahora, Hades quiere que Serafín lo ayude a viajar al reino, donde Gea escondió la piedra para recuperarla, pero Serafín prefiere pudrirse en el infierno antes que ser el peón de otro dios. Volviendo con Herón, este acude al dios herrero en busca de la espada de Zeus. El dios le entrega una brújula especial. Si logra encontrar el mismo metal usado en la espada y coloca un fragmento dentro, el dispositivo lo guiará hacia el arma. Al salir, Herón nota la llegada de numerosos semidioses. Según Apolo, se han reunido para despedirse y confirmar la muerte de Zeus. Cuando Herón pregunta cómo es posible que un ser inmortal muera, Apolo explica que los dioses no fallecen como los humanos. Al recibir un daño letal, son enviados al inframundo para ser juzgados, y su verdadera muerte solo ocurre cuando el mundo los olvida por completo. Por ello, Apolo promete construir múltiples templos en honor a Zeus. Apolo también nota la extraña ausencia de Hades en la asamblea. Mientras tanto, Hades lleva a Serafín a dar un paseo hasta la orilla de un río. Se trata de un río cuyas aguas borran las penas y confía en que Serafín encontrará la paz bebiendo de él. Hades le cuenta su historia, recordando que al principio consideraba normal su deber en el inframundo, pero con el tiempo, el constante lamento de las almas comenzó a asfixiarlo. Lleno de resentimiento, subió a la superficie para exigirle justicia a Zeus, pero descubrió que no podía permanecer lejos de su reino por mucho tiempo. Todo cambió al conocer a Perséfone, la única razón por la que estaba dispuesto a soportar el dolor de permanecer en la tierra. Sabía que la madre de ella jamás lo aceptaría, pues una diosa de la luz y las cosechas no pertenecía junto al señor de las tinieblas. Anhelaba acercarse a ella, y la oportunidad surgió cuando notó que el caballo de Perséfone estaba muriendo. Hades consiguió una poción capaz de restaurar la salud de cualquier ser vivo. Tras ayudar a curar al caballo, Perséfone sintió su presencia y le preguntó por qué se ocultaba. Hades temía que revelar su rostro solo le trajera sufrimiento a ella, por lo que decidió apartarse. Aunque reprimió sus sentimientos,
momentos le resultó imposible olvidarla. Hades también menciona que conoce el pasado de Serafín, recordando la vez que el demonio fue herido y curado por una sacerdotisa. Desde aquel día Serafín la visitaba constantemente, viviendo un amor prohibido en la clandestinidad, protegiéndola en las sombras. De la misma forma, Hades solo podía comunicarse con Perséfone a escondidas, negándose a mostrarle su rostro. Ella solía quejarse de cómo su madre intentaba forzarla a casarse con nobles arrogantes como Ares. Sin embargo, el corazón de Perséfone le pertenecía a alguien amable y considerado como Hades. Aunque ambos amaban profundamente, carecían del valor para cruzar la línea, condenando a sus seres amados a la infelicidad. En una ocasión, Ares exigió saber quién era el amante secreto de Perséfone, y ante su negativa comenzó a causar destrozos, forzando a Hades a intervenir. Al no poder superar el poder del señor del inframundo, Ares tuvo que retirarse. Poco después, Perséfone y Hades decidieron irse juntos al inframundo. Hades le prohibió consumir cualquier alimento de su reino para evitar que quedara atada a ese lugar. Sin embargo, Deméter, la madre de Perséfone, descendió para reclamar a su hija. Para evitar separarse de Hades, Perséfone comió 6 semillas de granada, sellando su destino con el inframundo. Enfurecida, Deméter esparció el rumor de que Hades la había secuestrado y provocó que las cosechas de la tierra se marchitaran. Para solucionar el conflicto, Zeus decretó que Perséfone pasaría 6 meses con Hades y los otros 6 con Deméter, dando origen al invierno, la época en que los campos se cubren de nieve por la tristeza de su madre. Cansado de ver a su familia sufrir por esta separación anual, Hades está decidido a cambiar las reglas. Acto seguido, le muestra a Serafín que la mujer que amaba está atrapada en la otra orilla del río, sin monedas para pagar el pasaje. En su momento, ella había renunciado a su posición como sacerdotisa para huir con él y comenzar una nueva vida, pidiéndole que abandonara su sed de venganza. Pero 2 días después, él encontró al asesino de su madre y, cegado por el odio, rompió su promesa. Todos sabemos el desenlace. Él se transformó en un monstruo mientras ella terminaba en el inframundo. Serafín pregunta qué le ocurrió, pero Hades le responde que conocer los detalles no cambiará el pasado. Aún así, confía en que Serafín lo ayudará a alterar este orden injusto para que nadie más sufra como ellos. Serafín acepta, pero impone una condición: que permita a su amada cruzar el río y beber de sus aguas para que olvide todos sus recuerdos dolorosos. Volviendo con Herón, últimamente sueña con las Moiras, las diosas del destino, quienes deciden manifestarse en el mundo real. Le revelan que durante la última batalla, alguien cortó su hilo de la vida de manera furtiva. Al no haber sido obra de ellas, desconocen cuál será su destino exacto. Solo saben que su muerte se aproxima. A pesar de esto, le aseguran que puede aprovechar el tiempo que le queda para obrar el bien en lugar de huir. Simultáneamente, Hades le entrega una jabalina a Serafín junto con una poción que le devuelve su apariencia humana. Aunque por fuera luce como antes, su poder demoníaco sigue intacto. Este disfraz es necesario para sacarlo del inframundo sin llamar la atención. Lo lleva a la superficie, a una isla donde le ofrece elegir una montura entre 3 bestias. Regresamos a Herón. El joven se siente frustrado al saber que su hilo de la vida ha sido cortado. Las Moiras descubren a Hermes espiándolos y lo obligan a mostrarse. Aunque sorprendido por ser descubierto, Hermes trae noticias urgentes. Los dioses se han dividido en facciones nuevamente. La mayoría apoya a Poseidón, exigiendo que se convierta en el nuevo rey del Olimpo. Lo único que retrasa una guerra abierta es el luto por Zeus. Ares también está reuniendo seguidores, mientras la amenaza de Hades sigue latente. Herón, bastante abatido, decide no compartir esta información con el grupo de Alexia y se propone orar por Zeus una última vez antes de marcharse. Alexia y sus compañeros lo acompañan al funeral, donde todos evitan cruzarse con ellos. Atenea se acerca a Herón y lo lleva a una arena donde se celebra un torneo por el anillo de Zeus, un objeto clave para reclamar el trono. Herón no planea participar, limitándose a desearle suerte a la diosa, pero Ares aparece para burlarse de él, culpando a su madre de todas las desgracias por haberlo engendrado a él y a Serafín. Le recuerda que, aunque sea hijo de Zeus, su mitad humana siempre lo hará inferior a los ojos de los dioses, afirmando que le hace un favor al decírselo de frente. Ares sostiene que, de no ser por la madre de Herón, Zeus seguiría vivo y nada de esto habría ocurrido. Herón responde que la verdadera culpa es de Hera y de los necios que la siguieron, provocando que Ares lo golpee lleno de ira. Hades interviene para detener la pelea, lo que motiva a Herón a inscribirse en el torneo para humillar a Ares. Hades le recuerda al dios de la guerra que las reglas prohíben usar armas en ese lugar, recibiendo a cambio el desprecio de Ares por haberle robado a Perséfone. Al reencontrarse con su esposa, Hades es interrumpido por Deméter, quien se lleva a Perséfone lejos de él. En la primera prueba, el lanzamiento de jabalina, la fuerza superior de Ares le otorga la victoria. Lo mismo ocurre en el lanzamiento de disco. Sin embargo, en la competencia de tiro con arco, la precisión de Herón le asegura la victoria. Ares, asumiendo que Herón busca ganarse su respeto, lo desafía a un combate cuerpo a cuerpo en la arena. A pesar de las advertencias de Alexia y Atenea, ambos son demasiado obstinados para escuchar razones. Ares advierte que no tendrá piedad y, considerando que dobla en tamaño a Herón, es evidente que habla en serio. El combate comienza y Herón recibe una paliza que lo deja aturdido. Ares le exige que se rinda, pero Herón se levanta una y otra vez. Ares se burla, diciendo que los dioses presentes lo
aclaman, porque desean ver a un simple mortal doblegarse. Como respuesta, Herón canaliza la energía de los rayos para aumentar su velocidad y conecta una ráfaga de golpes, logrando acertar uno en el rostro de Ares. Aunque parece que la balanza se equilibra, Ares ataca con mayor brutalidad, aconsejándole que desista. Herón se lanza de nuevo y recibe un duro golpe en el ojo izquierdo, pero recordando las palabras de Zeus, vuelve a ponerse en pie para demostrar su valía. En ese preciso momento, Hera regresa y detiene el combate antes de que termine en tragedia. Es consciente del odio que todos le tienen, pero asegura que daría su vida para traer a Zeus de vuelta si pudiera. Admite sus errores y afirma estar intentando enmendar el daño causado. Promete no volver a pisar el lugar, pidiendo únicamente la oportunidad de presentar sus respetos a Zeus. Ares sale en defensa de su madre, pero la mayoría de los presentes rechaza a Hera y exige que ambos se marchen. De forma inesperada, Gea aparece, y Herón reconoce en ella la voz que lo guiaba en sus sueños. La diosa primordial le concede a Hera el derecho de despedirse antes de aceptar su exilio del Olimpo. Además, Gea decreta 3 días de tregua absoluta en honor a Zeus, prohibiendo cualquier conflicto. Pasado ese tiempo, organizará un torneo para elegir al sucesor del trono, a quien le entregará la piedra divina. Tras la partida de Gea, da comienzo la ceremonia en memoria de Zeus. Hermes da un paso al frente para invocar el espíritu de su padre. El dios tiene la oportunidad de reunirse con sus hijos y hermanos una última vez, brindando consejos finales a cada uno. Especialmente a Herón le entrega su anillo, no como un símbolo de sucesión, sino como reconocimiento de su linaje y de su identidad como hijo suyo. Herón lo recibe de manos de Poseidón. Por último, Zeus reconoce que ningún dios es perfecto y todos cometen errores. Pide a los presentes que no repitan sus equivocaciones y que vivan fieles a sus propios ideales nobles. Tras sus palabras, Hermes guarda el alma de Zeus y lo escolta al inframundo. Es entonces cuando Herón se sincera con el grupo de Alexia, contándoles sobre su misión de encontrar la espada forjada por Zeus para salvar a Serafín, aunque no comprende por qué Gea lo ha elegido precisamente para salvar a alguien como él. Mientras tanto, Zeus y Hermes esperan al barquero. Cuando Hermes intenta pagar con una bolsa de monedas, Zeus lo detiene, expresando su deseo de visitar a alguien antes de partir. El barquero lleva a Zeus a su destino, el lugar donde se reencuentra con la madre de Herón. Disfrutan de un breve momento juntos antes de que ella le reproche el trágico destino de Serafín. Su tiempo se agota rápidamente cuando vienen a buscarlo, y sabiendo que será difícil volver a verse, se marcha en silencio. Por otro lado, Herón y el grupo de Alexia buscan el mineral que Zeus usó para forjar la espada, con la intención de colocarlo en la brújula. Herón regresa a su antiguo hogar para buscar el lugar donde Zeus enterró a su madre, recordando que las monedas de esa región estaban hechas de dicho metal y que él le había dado algunas antes del incidente que detonó esta historia. Sin embargo, ni él ni Alexia saben la ubicación exacta de la tumba. Inspeccionando los restos de su antigua casa, Herón descubre una cámara secreta oculta bajo la chimenea, y la llave para abrirla es el anillo de Zeus. El joven desciende por su cuenta, mientras en el inframundo, Zeus es llevado ante el tribunal de las almas. Se decía que era valiente en el campo de batalla y que ayudó a ganar muchas guerras, pero su infidelidad fue la gran mancha de su vida. No podía justificarlo, pero Hades todavía tenía algo que decir, y era que al dividir los reinos entre los 3 hermanos, Zeus no fue justo. En el sorteo de las piedras que representaban cada dominio, Hera intervino para asegurarse de que Zeus obtuviera la piedra divina. Aunque Zeus lo sabía, aceptó el arreglo para gobernar el Olimpo. Hera no lo negó y bajó a admitir su culpa. Sin embargo, ella defendió sus acciones argumentando que, aunque Zeus quería un reparto justo, él fue quien derrotó al rey de los titanes. Todos sabían que Zeus merecía ser el rey del Olimpo, y ella no iba a permitir que su destino se decidiera por simple suerte. Poseidón también estuvo de acuerdo con el plan de Hera y no lo ocultó. Mientras tanto, Herón llegó al final del túnel y solo encontró un mensaje de Zeus. Le decía que él sería el semidios que traería la verdadera paz al cielo y a la tierra. Él sería quien derrotaría al mal y el tiempo le revelaría todo lo que necesitaba saber. El problema era que el tiempo era un recurso que se le agotaba. En ese momento, su amigo Hebios notó un rastro de sangre y fue a investigar. Herón volvió a subir y le pidió a Alexia que lo acompañara a la montaña donde había extraído el mineral años atrás. De pronto, el grupo vio a Hebios alejarse, lo siguieron y encontraron varios cadáveres en la zona. Por su parte, Hades le aconsejó a Hera que dejara de defender a Zeus, afirmando que él nunca la amó. Argumentaba que Zeus no llevó a Serafín con Herón y su madre porque seguía viendo en él al hijo del rey que tanto odiaba, dejándolo sufrir a propósito. Zeus no lo negó, pues aunque lo salvó, era cierto que nunca lo devolvió a los brazos de su madre. Aunque Zeus sentía remordimiento, la balanza de sus malas acciones pesaba más, por lo que tendría que sufrir el castigo en el Tártaro. Por el lado de Herón se encontró con Hermes, quien le explicó que esas personas habían sido atacadas por demonios carroñeros. La muerte de Zeus provocó que estas criaturas comenzaran a causar estragos, ya que no seguían el orden establecido. Hermes también les recordó a Hebios y a Cofi que una antigua compañera suya había escapado de la isla, donde la abandonaron. Sabiendo que debía resolver sus propios asuntos, Hebios se despidió del grupo. Cofi, en cambio, decidió quedarse con Herón, lo que sorprendió mucho a Hebios. Intentó convencerlo de irse, pero fue inútil, así que emprendió su camino en solitario. Poco después, Hades le dio instrucciones
instrucciones a Serafín para ir a un lugar específico, pero el demonio tenía un asunto personal pendiente y se escabulló. Serafín buscó a un gigante devorador de hombres que custodiaba un paso montañoso y que solo dejaba cruzar a quienes respondieran su acertijo. Serafín iba en busca de venganza, ya que ese monstruo había asesinado a la sacerdotisa que él amaba. Años atrás, cuando huía por sus crímenes, ella se perdió en ese lugar y lo vio a punto de matar a un hombre. La sacerdotisa intervino y quiso responder el acertijo en lugar de aquel hombre. El gigante aceptó y le preguntó qué era mejor que los dioses y peor que el infierno, algo que los pobres tienen, pero los ricos no. Su respuesta fue que no era nada. No hay nada mejor que un dios ni nada peor que el infierno. Los pobres no tienen nada y los ricos no se preocupan por nada. Aunque la respuesta fue correcta, el gigante mató al hombre de todos modos y luego persiguió a la mujer para devorarla. Ahora Serafín se culpaba por haber permitido que ella se cruzara con esa bestia. Le preguntó al gigante por qué rompió su promesa, a lo que el monstruo respondió que simplemente era su naturaleza. Por lo tanto, asesinarlo sería la obligación de Serafín. Se transformó en su forma demoníaca y comenzó el combate. Tras ser golpeado y arrojado lejos, Serafín le lanzó su jabalina a la pierna, para luego abalanzarse y clavarle el arma directamente en el oído. Remató al gigante con un ataque frontal, empujándolo por el precipicio. Serafín vio el pañuelo de la joven aún en ese lugar y juró que pronto pondría fin a su sufrimiento. Volviendo con Herón, subió hasta el rosal con la esperanza de encontrar los restos del mineral que no había extraído. Pero al llegar, descubrió que había desaparecido por completo. Luego notaron que los aldeanos estaban a punto de ser atacados por los demonios carroñeros. Alexia quiso intervenir, pero Herón dudaba, recordando el daño que esa gente les había causado a él y a su madre. Sin embargo, Alexia le dijo que lo seguiría porque creía que era un hombre de buen corazón, pero que si decidía ser rencoroso, ella iría a ayudarlos junto con Kofi. Herón finalmente aceptó ir con ella. Al llegar a la mina, encontraron a una niña malherida que apenas tuvo fuerzas para advertirles que los demonios estaban devorando a los aldeanos antes de dar su último aliento. Los tres entraron a los túneles y se toparon con las criaturas. En esa profunda oscuridad, los monstruos tenían una clara ventaja, y su enorme agilidad los hacía aún más letales. Superados y recibiendo cortes constantes, Herón se vio obligado a desatar sus rayos para electrocutarlos, mientras Alexia despachaba a uno que intentaba atacar por la espalda, lanzándole su espada. Herón dejó escapar al último demonio, ordenándole que advirtiera a los de su especie que no cruzaran la línea. Más tarde, se reencontró con los aldeanos de su pasado, incluidos aquellos que los habían humillado. Ellos mostraron cierto arrepentimiento. Herón les preguntó si sabían dónde estaba enterrada su madre, y aunque no tenían la certeza, le indicaron un posible lugar donde Zeus podría haberla sepultado. Al escuchar la descripción, Herón supo de inmediato de qué lugar se trataba. Mientras tanto, Serafín, gravemente herido, cayó de su montura y recuperó su forma humana. Hades, por su parte, envió a su lechuza a buscarlo. De repente, el árbol que Perséfone había creado para Hades fue talado por Deméter. Ella conocía las ambiciones de Hades y estaba dispuesta a ayudarlo, ya que delatarlo solo le causaría dolor a su hija. Prefirió apoyarlo para que se convirtiera en el nuevo rey del Olimpo, a cambio de que le otorgara un puesto de poder. Al mismo tiempo, el grupo de Herón encontró a un hombre inconsciente en medio del bosque y decidieron ayudarlo, sin saber que se trataba del mismísimo Serafín. Herón usó descargas eléctricas para reanimar el corazón de Serafín. Al abrir los ojos y ver a Herón, entró en pánico e intentó invocar su jabalina, pero el arma estaba atascada en un árbol y él no tenía fuerzas suficientes para atraerla, por lo que volvió a desmayarse. El grupo lo dejó descansar mientras ellos se adentraban en el cementerio sagrado. Herón parecía haber encontrado el lugar donde descansaba su madre. Poco después, Serafín despertó y lo siguió sigilosamente, con la intención de asesinar a Herón. Sin embargo, detuvo su ataque al escuchar que el joven estaba buscando la manera de redimirlo. Al ser descubierto, Serafín dio un nombre falso para no ser reconocido. Como Herón sabía de su enfrentamiento con el gigante devorador y que estaba buscando la tumba de su amada sacerdotisa, el grupo decidió ayudarlo en su búsqueda. Kofi notó que Serafín era un hombre marcado por la guerra, el amor y el dolor que los dioses le habían infligido. Esa misma tarde, Herón encontró la tumba de la sacerdotisa y dejó a Serafín a solas para que pudiera despedirse. Tras hacer un juramento ante la tumba de su amada, Serafín le dio un par de consejos a Herón. Fue entonces cuando Herón se dio cuenta de que la flor tallada por Zeus en la tumba de su madre estaba hecha de aquel mineral especial. Extrajo un pequeño fragmento y lo colocó en la brújula. Serafín se marchó y recuperó su jabalina, topándose con unos ladrones que intentaban robar su montura. Como era de esperar, tuvieron un final bastante trágico. Hades localizó a Serafín y continuó siguiéndolo en las sombras. Por otro lado, Alexia le preguntó a Herón si sentía que perdía su esencia al usar sus poderes. Él confesó que sí, que al canalizar esa energía experimentaba una sensación extraña, muy similar a la insaciable sed de poder de Serafín cuando consumió la carne del gigante. Poco después, el mensajero de los dioses antiguos se presentó ante Herón para entregarle una pista sobre el torneo de Gea. Herón aceptó el mensaje y en ese mismo instante, Hades hizo su propio movimiento. Hades envió a su lechuza a informarle a Serafín que, mientras los demás competían, él debía infiltrarse en el mundo ilusorio de Gea utilizando la sangre de Titán que corría por
por sus venas. Si fallaba, el plan para cambiar el mundo se vendría abajo. Serafín estaba totalmente comprometido con el plan de Hades y haría todo lo posible para asegurar su éxito. Por su parte, Deméter puso en marcha una estrategia para debilitar a los demás dioses, liberando un parásito que convertía a quienes lo inhalaban en árboles explosivos. Su objetivo era reducir el número de devotos de los otros dioses y al mismo tiempo engrosar las filas del ejército de muertos de Hades. Mientras tanto, el grupo de Herón volaba sobre el mar siguiendo la brújula, que inexplicablemente los guió hacia un barco hundido de las Amazonas, el pueblo de Alexia. De repente, el autómata guardián emergió de las aguas, atacando la embarcación y destruyéndola. Herón lanzó rayos para repeler al robot, pero la máquina demostró ser increíblemente resistente, absorbiendo los impactos para luego contraatacar. Atrapó al caballo de Herón y arrojó a Kofi directo al océano. Alexia se lanzó hacia el autómata y al ver una luz brillante en su ojo, saltó hacia su interior. Allí encontró la espada, pero los violentos movimientos del combate en el exterior la hicieron perder el equilibrio y el arma cayó. Para empeorar las cosas, en ese nivel inferior se escondía una hidra a la que Alexia tuvo que enfrentarse. Kofi logró montar su caballo al lado y volvió a la superficie para ayudar a Herón, quien luchaba contra el robot desde afuera. Acto seguido, Kofi saltó al interior para asistir a Alexia. Logró extraer la espada y se lanzó contra la hidra. Afuera, el autómata finalmente atrapó a Herón y estuvo a punto de aplastarlo, pero Kofi y Alexia lograron destruir la máquina desde adentro para liberarse. Los tres lograron escapar de los restos del robot y poco después fueron rescatados por un barco de las Amazonas. Herón por fin tenía la espada en sus manos. En el barco, Alexia se reencontró con su tía, quien le contó sobre el absoluto caos que reinaba en el mundo, desde el robot del dios herrero atacando embarcaciones hasta demonios carroñeros cazando personas vivas. También mencionó que el gigante devorador de hombres había sido asesinado con una jabalina por alguien que montaba una quimera. Al escuchar esto, Herón comprendió que el hombre que había visto en el cementerio era Serafín. Supusieron que Hades lo había sacado del inframundo, ya que Zeus le había revelado que fue el dios del inframundo quien incitó a Serafín a comer la carne del gigante. Su caída en la oscuridad fue el resultado de su propia ambición, y Herón se prometió a sí mismo no terminar de la misma manera. Todo indicaba que Hades buscaba la piedra divina, así que su nueva misión era evitar que Serafín se hiciera con ella. Alexia también compartió su historia, contando que tras la muerte prematura de su madre, su padre comenzó a odiarla, y por eso decidió convertirse en guerrera, para que él se arrepintiera de haberla abandonado. En ese mismo instante, Atenea y Hermes descubrieron que Hades estaba tramando algo. Hermes salió a investigar, pero al toparse con el gas tóxico de Deméter, tuvo que regresar a la costa. Atenea confrontó a Perséfone sobre las acciones de Hades, pero ella mantuvo silencio y simplemente le sugirió a Atenea que se ocupara de sus propios asuntos. Serafín logró llegar a la entrada del reino donde Gea escondía la piedra. Se infiltró y ordenó a 3 espectros que distrajeran a los guardias, mientras él se acercaba y vertía agua del río del inframundo en sus bebidas. Esta agua tenía el poder de sumergir a quienes la bebieran en sus recuerdos, haciéndoles olvidar la realidad. Los espectros desaparecieron, y cuando los guardias regresaron, el sol se volvió tan abrasador que se vieron obligados a beber. Un solo sorbo bastó para dejarlos inconscientes, aunque solo sentían un fuerte dolor de cabeza y se mantenían en pie. Serafín se acercó haciéndose pasar por un extraño sin nombre y les relató la antigua historia de Zeus. Les contó cómo Cronos, temiendo la profecía de que su hijo lo destronaría, devoraba a sus propios hijos. Sin embargo, Gea y la madre de Zeus unieron fuerzas para cambiar al bebé y ponerlo a salvo. Gea llevó a Zeus a este reino aislado para criarlo y entrenarlo, preparándolo para el día en que derrotaría a Cronos. Solo Gea y sus hijos titanes podían cruzar esa puerta. Serafín entró y les dijo a los guardias que si alguien preguntaba, debían responder que nadie había entrado. Intentó abrir la puerta y al ver que no cedía, los guardias comenzaron a sospechar, pero finalmente logró abrirla y se adentró. Poco después, Apolo encontró a Hermes en la arena de la playa. Ambos estaban afectados por el gas venenoso, lo que dificultaba el uso de sus poderes. Apolo sospechaba que Hera estaba detrás de todo esto, creyendo que era su odio hacia los hijos ilegítimos de Zeus lo que motivaba el ataque. Deméter observaba toda la escena y veía a Ares alejarse. Perséfone se mostró indignada por la destrucción de los árboles de su madre, pero al enterarse de que era obra de Hades, su dolor fue aún mayor, un secreto que Atenea terminó descubriendo. Mientras tanto, Serafín avanzaba por el reino de Gea, y Hades le advirtió que enfrentaría 3 pruebas. De repente, la sacerdotisa apareció ante él y le suplicó que no le dijera nada a Hades. Sin embargo, él pronto comprendió que no era su amada, sino una proyección de Gea. La diosa sabía quién era, pero decidió darle una oportunidad, ofreciéndole 3 opciones para cambiar su destino. La primera era volver al pasado y salvar a la joven para evitar que sufriera a manos del gigante. La segunda era sumergirse en sus recuerdos y vivir una nueva vida junto a ella en el inframundo. Y la tercera era regresar al momento en que su tío lo arrojó al mar y reescribir toda su historia. Serafín rechazó las ofertas, argumentando que alterar el pasado era algo que ni siquiera los dioses podían hacer realmente, y concluyó que se trataba de una prueba para el nuevo rey. Un verdadero gobernante debía dejar atrás el pasado, algo de lo que él se sentía incapaz. La proyección se transformó en un dragón, y Serafín esquivó rápidamente sus llamaradas. Al intentar atacar, la bestia lo golpeó con la cola, pero logró recomponerse, evadir otro ataque de fuego y clavar su jabalina en el cuello del dragón. Con eso, Serafín superó la primera prueba. Poco después, el grupo de Herón llegó a la entrada
entrada y se encontró con los imponentes guardias. Viendo que eran rivales formidables, Herón apeló a su condición de hijo de Zeus para solicitar el paso. Le pidieron una prueba, así que les mostró el anillo. Al reconocerlo, le permitieron entrar. Herón preguntó si alguien más había pasado y le respondieron que nadie lo había hecho. Pero Cofi notó unas huellas en el suelo, confirmando que alguien se les había adelantado. Volviendo a Serafín, llegó a su segunda prueba, donde una esfinge le advirtió que solo los valientes podrían continuar. Le entregó una caja, indicándole que, al abrirla, enfrentaría su mayor temor. Serafín se echó a reír, asegurando que ya lo había perdido todo, y un hombre que no tiene nada, no le teme a nada. Abrió la caja, vio que estaba vacía y se le permitió avanzar. Sin embargo, al entrar en el laberinto, la esfinge lo atacó de nuevo, acusándolo de mentir porque aún conservaba un miedo profundo, el temor de decepcionar a quienes amaba. Mientras tanto, Herón, sabiendo que Serafín ya estaba adentro, fue desafiado por los guardias a demostrar su valía, abriendo la puerta él mismo. Como Serafín había logrado entrar, se le reconoció su derecho. Herón intentó empujar la enorme puerta con pura fuerza bruta, hasta que notó una hendidura perfecta para el anillo de Zeus, utilizándolo como llave para acceder. Hades notó la llegada de Herón y presionó a Serafín para que se apresurara. En el exterior, Atenea reunió a los dioses aliados de Herón para ponerlos sobre aviso. Caminó con cuidado para no pisar las raíces de los árboles de Deméter y evitar que los espiara. Atenea ya sabía que Deméter estaba moviendo los hilos para incriminar a Hera, así que les pidió a todos que siguieran su juego. Fingieron ir a cazar a Hera, pero en realidad su objetivo era buscar a Perséfone para llegar hasta Deméter. Por su parte, Herón vio el cadáver del dragón nada más entrar y se dirigió hacia la esfinge. Sin dudar, le confesó que sí tenía un miedo, temía que su propia muerte fuera en vano. Al abrir la caja, la esfinge le reveló que esa era solo una parte de su temor real. Su terror más profundo era morir sin haber expiado sus culpas. Sentía que si no hubiera arrojado la espada de Zeus, habría podido derrotar a Serafín y salvar a su madre. Eso también habría evitado la guerra entre el Olimpo y los titanes, salvando la vida de Zeus. La esfinge le permitió pasar, reconociendo su valentía, pero advirtiéndole que le faltaba algo esencial para tener un final digno. Se adentró en el laberinto, que comenzó a cerrarse a su alrededor, acorralándolo. Sin embargo, usando su espada capaz de cortar cualquier material, se abrió paso a la fuerza y atravesó el laberinto en línea recta hasta llegar a la piedra divina. Gea apareció ante él, dispuesta a entregarle la piedra, pero las reglas debían cumplirse. Le impuso una última prueba y le dio un valioso consejo. Tanto él como los dioses debían aprender a perdonar. Herón se culpaba por la muerte de su madre y de Zeus, creyendo que todo ocurrió por no haber perdonado a Serafín, pero en realidad debía perdonarse a sí mismo. Ahora, la pregunta era sobre quién de los dos sería el elegido. Herón y Serafín se encontraron frente a frente. Serafín reveló que su lealtad a Hades tenía un solo propósito: salvar a la mujer que Herón vio en el cementerio. Estaba dispuesto a soportar cualquier tormento en el infierno, siempre y cuando pudiera salvarla primero. Lanzó su jabalina hacia el ave que sostenía la piedra, haciéndola volar asustada. Herón intentó proteger al animal mientras el techo se abría para dejarlo escapar, pero el ataque de Serafín había dado en el blanco y el ave se desplomó apenas salió de la cueva. Afuera, los ejércitos de Hades y Ares se preparaban para el combate. Atenea y sus aliados llegaron con un rehén para presionar a Hades. Hera también hizo acto de presencia, intentando evitar que las tres facciones se masacraran entre sí. Le suplicó que no repitieran los errores que ella cometió, pero Hades, harto de siglos de injusticias, rechazó la tregua. Sin más opciones, Hera se apartó y dejó que la batalla comenzara. Las fuerzas chocaron y Hades le arrojó su jabalina a Atenea. Ella la esquivó, pero el arma, al regresar, arrastró consigo a Perséfone. Serafín y Herón corrieron a recuperar la piedra, pero los guardias intervinieron para detener a Serafín. Aprovechando el momento, Hermes se lanzó en picada, tomó la piedra y recibió un impulso de velocidad abrumador. Hades fijó su objetivo en él, pero una diosa del viento desató un tornado que comenzó a perseguirlo. Hermes intentó lanzarle la piedra a Atenea, pero la fuerza del viento lo hizo retroceder y la piedra cayó justo entre Ares y Serafín. Cuando Serafín se abalanzó para tomarla, Ares levantó su mazo para aplastarlo. Herón intervino justo a tiempo, salvándole la vida a Serafín, pero inmediatamente después, el demonio fue atrapado por las raíces del árbol de Deméter, quien se apoderó de la piedra. En ese momento de caos, Poseidón se unió a la refriega y con un poderoso golpe envió la piedra directo hacia Herón. Un espectro intentó emboscarlo, pero Serafín le devolvió el favor y lo salvó. Herón tomó la piedra en sus manos y desató una tormenta de relámpagos masiva que repelió a todos los que intentaron atacarlo. Ares intentó acercarse, pero un rayo lo mandó a volar. Ahora, Herón tenía el poder suficiente para aniquilar a Hera y vengar todas sus tragedias. Serafín lo incitó a acabar con ella, pero Herón recordó las palabras de Gea y decidió perdonarla. Sin embargo, su perdón no era un acto de debilidad. Su deseo era restaurar el equilibrio original y le pidió a Hades que cumpliera su promesa con Serafín. Hades le entregó al demonio la poción que le permitiría reunirse con su amada. Con gran pesar, Herón decretó que los habitantes del Olimpo debían regresar a su hogar. Poseidón debía volver a los mares y Hades tenía que regresar al inframundo, ya que ese orden había mantenido el equilibrio del mundo durante eras. Pero Hades, cegado por la ambición de poder, traicionó a Herón y lo apuñaló por la espalda. Ante esto, Gea montó en cólera y tomó la decisión de destruirlo todo. Condenó a Zeus por iniciar esta cadena de errores con sus infidelidades, a Hera por llevar las consecuencias a un extremo devastador y a Hades por asesinar a un héroe tan noble por la espalda. Como castigo, decidió despertar al titán más poderoso y dejar que arrasara con el mundo.
mundo. Al pronunciar 3 veces el nombre de Tifón, la piedra se agrietó, liberando una energía colosal.